Buenas tardes, docente Mirna Olmos. Soy el alumno Carlos del Bosque, estudiante del programa de nutrición aplicada de la Universidad Abierta a Distancia de México. Esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad 2, procesos y efectos de los métodos de conservación aplicados en alimentos. Bueno, para esta actividad yo elegí el vino. El vino es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación del jugo de uvas frescas o concentrado, y su nombre proviene de la primera variedad de esta fruta que se utilizó para la elaboración del vino, que fue la vitis vinifera. Es una bebida mundialmente conocida y muy estrechamente ligada al desarrollo y a la historia de la humanidad. Si bien en nuestro país pues, no se consume tanto, pero también es conocido y existen casas vinícolas aquí en nuestro país. Bueno, ¿qué métodos de conservación se utilizan para la elaboración del vino? Yo encontré, y me pareció muy interesante, que los 4 métodos vistos en esta unidad se utilizan para la elaboración del vino. Yo encontré que se utilizan métodos físicos. ¿Por qué? Bueno, el primer paso para la elaboración del vino es obviamente la cosecha, la recolecta, la vendimia de uva, como popularmente se conoce. Después existe un proceso donde se le va a limpiar la uva, se le van a quitar todas las hojas, los restos de ramas, etcétera. Popularmente se llama despalillado. Después el estrujado, que no es otra cosa que machacar las uvas para liberar sus jugos. Y luego existe un proceso de maceración. Aquí hay una adición de una sustancia, entonces estamos hablando de un método químico, en este caso de azúcar, para que se vayan liberando esos azúcares y puedan actuar las levaduras naturales de la uva, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos métodos físicos y métodos químicos. Posteriormente sigue habiendo involucra más estos dos métodos. Posteriormente hay una fermentación. Antiguamente se hacía de forma natural con la levadura natural que existe en la cáscara de la uva, en el ollejo, pero actualmente sí se adicionan levaduras o bacterias específicas para este proceso de fermentación. Aquí se va a hacer una fermentación aeróbica y va a producir azúcar y dióxido de carbono principalmente. Se va a convertir el azúcar presente en la fruta en alcohol, una fermentación alcohólica. Entonces estamos hablando también de un método químico por la fermentación, por la adición de la levadura. Hay un proceso de descubado que no es otra cosa que cambiar de un recipiente a otro el mosto. El mosto es ese jugo, esa pulpa todavía de la uva con azúcar macerada y ya fermentada. Aquí hay un proceso de prensado, otra vez volvemos a un método físico en donde se va a establecer, se va a generar, se va a aplicar energía mecánica a todo el mosto para liberar la mayor cantidad de vino. Queremos ya líquido sin las semillas, sin el ollejo de la uva. Aquí se tiene que tener mucho cuidado porque no puede ser una presión muy alta, porque si no podría romper la pared de hemicelulosa de la piel de la uva y puede generar un sabor desagradable, olores. Antes actualmente se hacía con los pies este proceso, actualmente ya hay muchas máquinas, ¿verdad? Entonces ya hablamos de métodos físicos, químicos y biológicos. Después existe una fermentación maloláctica, que en este caso muchos le llaman segunda fermentación, que es un proceso bioquímico de descarboxilación en donde el ácido málico se convierte en ácido láctico, ¿verdad? Hay una conversión. En este proceso después, antes de la segunda fermentación, el sabor del vino es muy fuerte, muy ácido. Entonces después de esta segunda fermentación ya es un sabor más redondo, con menos acidez, con más cuerpo. Posteriormente ahí se puede embotellar directamente, se puede madurar en barricas de madera. La norma oficial mexicana establece que tiene que ser normas no mayores a barricas de madera no mayores a una capacidad de 300 litros. Existen categorías, ¿verdad? Si es un vino joven, directamente embotellado al envase de vidrio, puede ser con una madurez de 6 meses, de 1 año y medio, de 3 años, y puede ser joven, reserva o con reserva. Hay otras categorías, ¿verdad? Hablamos también de métodos industriales. Ya los vinos se hacen a gran escala, entonces también hay métodos industriales. Se lleva la tecnología de punta para producir estos vinos. También dentro de los métodos químicos se adicionan sulfitos para conservar, para evitar el crecimiento bacteriano una vez desfrió el vino, que originalmente se producían de forma natural, ahorita ya se adicionan para generar el vino espumoso. Antes también se hacía de forma natural, ahora se adiciona dióxido de carbono. También se pueden adicionar elementos para lograr el pH correcto en la elaboración del vino. Bueno, ¿qué normas regulan la producción de vino? La norma oficial mexicana NOM 199 SFI 2017 de bebidas alcohólicas, denominaciones, especificaciones fisioquímicas, información comercial y métodos de prueba. Aquí se establecen todos los parámetros que debe tener un vino, los mínimos, los máximos grados de alcohol, etcétera. Y también existe una ley para el fomento de la industria vinícola. Pretende dar más mercado al vino mexicano, mayor producción y consumo.
Dentro del envasado y etiquetado, la norma mexicana no establece un proceso estandarizado obligatorio para envasar el vino. Se puede usar envases de Tetra de vidrio, de plástico, pero como les habían comentado, sí establece mínimos y máximos de las condiciones y las características del contenido de alcohol. En las etiquetas se tiene que decir el contenido de alcohol, si es nacional, si es embotellado aquí, pero con mosto extranjero, etcétera, etcétera. Todo eso se debe declarar en la etiqueta. Bueno, vamos a ver las características del producto. Las características del vino en organolépticas, bueno, va a variar bastante de todos los tipos que existen. Por ejemplo, existen vinos tintos, vinos blancos, vinos fuertes. Dentro de los vinos fuertes son vinos que se les adiciona más alcohol en cierta parte de su proceso. Son el vino porto, el marsala, el jerez, son vinos muy fuertes con una alta graduación en alcohol. Existen también los vinos blancos que se hacen con uvas verdes o blancas. Existen los vinos espumosos, como les había comentado. Eso surgen de forma accidental. Un campesino, un productor de vino en Francia hace muchos años, en la región de Campaña, se le ocurre envasar su producto, su vino, antes de llevar a cabo la segunda fermentación, la maloláctica. Entonces, esa fermentación ocurre dentro de la botella, se empieza a generar dióxido de carbono, pero se queda atrapado en la botella, no puede salir, y empiezan a explotar a los meses, 2-3 meses, empiezan a explotar. Lo prueba y pues le gusta mucho, y así como surgió la champagne, ¿verdad? Pero bueno, actualmente se adiciona dióxido de carbono, entonces varía mucho el sabor y el aroma. Pero generalmente son sabores ácidos, de dulce, notas frutales, madera. También hay vinos que se elaboran con uvas ya sobremaduradas, con una concentración muy alta de azúcar, que son vinos tardíos. Dentro de los componentes nutricionales, el vino rico en antioxidantes, en polifenoles, particularmente en quercetinas y resveratrol, los cuales se les han encontrado efectos cardioprotectores, es muy importante mencionarlo. Bueno, como conclusión podemos decir que el vino, su producción, su consumo siempre está muy íntimamente relacionado con la vida humana. Es imposible pensar los grandes viajes marítimos se hubieran podido hacer sin vino, ¿verdad? El vino es una forma de conservar el agua natural, el agua potable. En los navíos eran travesías enormes de un año, entonces tenían que llevar bastante vino para que pudieran, era el líquido vital, ¿verdad? Y también en la antigüedad, en la Edad Media, se bebía más vino que agua, inclusive los niños, las mujeres embarazadas, todos bebían vino, porque el agua muchas veces estaba relacionada a enfermedades. Ahorita suena inverosímil en nuestros días, pero en aquella época era bastante normal, porque el agua no se sometía a ningún proceso de esterilizarla, de hacer inocuo ese alimento, y el vino, en cambio, por la producción de alcohol, sí mataba todas las bacterias patógenas, entonces era seguro. Y bueno, nada más para financiar, en México la industria es incipiente y el consumo, pero es importante mencionar que aquí se encuentra la casa vinícola más antigua de América, que es la Casa Madero en Parras de la Fuente, Coahuila. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.